Todo un privilegio y sobre todo compartir esta sesión con grandes panelistas y el moderador, que es un gran amigo mío. El tema de hoy es periodismo y denuncia de irregularidades al servicio del interés público y de la democracia representativa. Este es un tema en el que yo he estado trabajando mucho en la primera línea de defensa y contra la corrupción. Quiero presentarles a los panelistas que son parte del espectro del periodismo y de los denunciantes. Tenemos al director de proyectos del Centro del Reino Unido, cómo el periodismo analiza los recursos que tienen para hablar sobre los riesgos que se están llevando a cabo en los Estados Unidos sobre el escrutinio y la corrupción. Después pasaremos con Khadija Sharif. Esperemos que pueda estar con nosotros más adelante. Ella trabaja también con la parte de los denunciantes. Ella es la editora africana para los proyectos de reporte y anteriormente ella era directora de la protección de denunciantes en la plataforma que protege a los denunciantes en África. Ella trabaja también con los temas de periodismo. Quiero presentarles ahora también a Joshua, que viene de la Oficina de Protección al Contribuyente dentro de la Oficina del Fiscal General. Él va a estar hablando sobre un programa que se tiene en los Estados Unidos que es relevante porque acaba de lograr una de los recuperación más grande de la ley de reclamaciones falsas contra un acusado individual. Él nos va a estar hablando específicamente sobre su caso, sobre cómo presentar la información para que podamos tener un caso exitoso. Y por último, tenemos a Sidamba de Nigeria. Ella trabaja también en Tax Watch. Antes de eso, trabajó durante 7 años como abogada y es un experto en la ley tributaria y también trabaja con la ley de denunciantes. Llevó a cabo un caso con Goldman Sachs y tuvo que pagar $10 millones en intereses. Bueno, ahora quisiera darle la palabra a Susan para que hable sobre el papel que tienen los periodistas y el periodismo para exponer este tipo de casos. Es un gran honor para mí estar aquí con todos ustedes. Desde el año pasado hemos estado en un proyecto para el escrutinio que habla sobre los temas de acceso a los temas de anticorrupción en el Reino Unido. Todos estamos conscientes en este grupo de que recientemente ha habido constantemente investigaciones transnacionales que tienen que ver con el delito y la corrupción. El sistema financiero legal del Reino Unido y otras jurisdicciones han tenido un impacto positivo, se han logrado varios cambios, se han recuperado miles de millones de fondos ilegales y los periodistas enfrentan repercusiones negativas. A veces hay incluso hasta asesinatos. Y en octubre del 2017 asesinaron a una periodista fuera de su casa. Ella había hecho algunos alegatos sobre la corrupción y todo esto vinculado a revelaciones de algunos documentos. Desde su muerte, mucha persona ha ido siguiendo
estos temas y se han revelado muchas informaciones ciertas. Después de la muestra del febrero 2019, el periodista Slova y su novia fueron asesinados en su casa. Ellos abordaban temas de lazos políticos y problemas fiscales en su país. El homicidio y los ataques físicos son las violaciones extremas contra los periodistas. Raramente es el punto de inicio. En mi papel anterior, en una organización internacional, yo trabajaba para la seguridad y muchos de mis compañeros enfrentaban problemas de violencia en todo el mundo. El caso de Khadija Malova, que es una periodista independiente, había trabajado en un tema de corrupción en su país y se reveló todo un esquema muy complicado de lavado de dinero en un periodo de 2 años. Esto fue en el Reino Unido. Entre 2012 y 2014 era un momento de severa conflicto en los derechos humanos y estaban utilizando fondos para comprar bienes y beneficiarse ellos mismos. Mientras tanto, Khadija Malova en la última década ha estado sujeta a acoso, fue arrestada y sentenciada en el 2015 para 7 años y medio en la cárcel por desfalco. Claro que ya no tenía nada de ese dinero. La liberaron de la cárcel en 2016 y estaba sujeta desde entonces a estar en su país, no podía salir de ahí. Y la Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea apoyó el hecho de que ella no había cometido ningún delito y así la liberaron. Para entender mejor los riesgos y las amenazas que enfrentan los periodistas, decidimos llevar a cabo una encuesta. Lo hicimos con el apoyo de otras redes y recibimos respuestas de 63 periodistas que trabajan con el tema de la corrupción en 51%. La mayoría de ellos, 70%, dijo haber sufrido casos de acoso, especialmente de amenazas verbales, que se sentían vigilados, y todo esto estaba ocurriendo con mucha frecuencia. Solo un muy poco porcentaje de los respondientes, el 6%, se sentía seguro llevando a cabo este tipo de seguros de trabajo. Uno de los hallazgos más preocupantes para nosotros fue darnos cuenta que el 73% de los respondientes habían recibido amenazas. Lo más asombroso para mí como alguien que vive en el Reino Unido es que este tipo de amenazas vienen principalmente de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Eran amenazas legales, amenazas de que si seguían trabajando en esos temas, algo les iba a ocurrir. Después de esa encuesta, la publicamos el noviembre pasado y en diciembre examinamos en más detalle casos específicos. El caso de Purrati, que es el cofundador rumano de esta fundación y está en los Estados Unidos. Él trabaja en Azerbaiyán y en enero del año pasado, antes del juicio, decidió retirar el caso, aun cuando todo iba en favor de ella. El reclamo se quedó en la línea y pedía el reembolso. Esta es una victoria, pero fue arduo trabajo durante 2 años. Ellos estaban haciendo un trabajo de investigación muy importante. Cozy Brown, un periodista británico que descubrió un escándalo de corrupción en Nueva Escocia. En 2019 fue enjuiciada en los tribunales. Finalmente retiraron el caso a su favor.
favorable para ella. Ella sigue siendo sujeta a muchas amenazas legales, a pesar de haber ya dejado ese caso. Hay otros casos todavía que nosotros los estamos rastreando y actualmente hay denuncias en el Reino Unido, están en sueco, ya que es una compañía sueca la que está haciendo la denuncia. Hay mucha preocupación en este sentido. Es importante que se tenga un impacto. Hay otro caso contra un periodista financiero que describe estar siendo hackeado, que lo persiguen, escuchan sus comunicaciones y él dice que cuando se dio cuenta que le estaban escuchando en su teléfono, había compañías que habían contratado a alguien para que interceptara su teléfono. Entonces, cada vez que hablan, es posible. Los periodistas no quieren hablar de sus amenazas contra ellas, especialmente si han sido exitosos, porque no quieren, obviamente, comprometer el hecho de que han sufrido de intimidación legal. Este tipo de amenaza cada vez más se reconoce y se refieren a ella a través de SLAPP, este pleito estratégico contra la participación pública. Hay periodistas que Carrie Negletzia, por ejemplo, tiene más de 40 casos abiertos y ha recibido amenazas. Hay acciones que se toman también y la gente llega a acuerdos, pero aún así las intimidan para que ya no sigan adelante con estos casos. Estas amenazas son exitosas y forman un vacío de la información y es todo un reto legal. Esta información tiene un impacto. Es importante que haya diligencia debida para que las fuerzas de la Procuración de Justicia puedan seguir adelante con todas las pistas que se les dan. Es importante que se les dé protección. Es preocupante que los sistemas legales en el Reino Unido y en otros países de Europa se hayan usado de mal manera en este sentido. El año pasado, la Comisión de Derechos Humanos, a través de SLAPP, que es esta demanda estratégica contra la participación pública, los apoya, pero en los últimos años ha habido mucho cambio en este tema. Las organizaciones de la sociedad civil también hacen alianzas y una coalición contra SLAPP. Desafortunadamente, el Reino Unido recae dentro de estas estrategias. Hay grupos similares en el Reino Unido que estarán publicando algunos artículos y diseñando algunas ideas sobre cómo poder abordar estos temas la próxima semana. No puedo hablar mucho al respecto, pero ciertamente sentimos que si la sociedad cree en proteger a los periodistas, necesitamos tomar riendas en este tema e investigar la corrupción. Ese es el primer paso para poder seguir avanzando. Si este papel se ve amenazado, entonces los periodistas no pueden poner todos estos temas ante el interés público, ya sea que son periodistas o activistas, todos los integrantes de este ecosistema se tienen que ver a nivel individual también. Y muchísimas gracias. Gracias, Susan. Agradezco tu último comentario porque
el paralelismo que hay entre los denunciantes y el periodismo es sumamente obvio. Como directora de la Asociación de Demandantes, de denunciantes, están siempre buscando protección para ellos. Y esta protección es importante. Qué interesante esa definición de denunciantes que también incluye a los periodistas. Acabo de leer un artículo de un periodista europeo. Claramente dice que el efecto que está afectando también la información del periodismo. O sea, es como una señal esperanzadora el reconocimiento de la protección que requieren los denunciantes, los periodistas. Al hablar de la criminalización, es interesante a nivel de periodistas acciones similares contra denunciantes en el Reino Unido, con un caso que ayudó a exponer sobornos y estuvo durante 300 días encarcelado y luego lo extraditaron, y fuera pues hubo influencia externa, se le acusó de extorsión y en realidad ahora regresa una vez más a la arena. Tanto los periodistas como los denunciantes a menudo lo hacen, pero las sanciones legales, las amenazas legales para el periodismo, para los denunciantes, y él alentó con más y tuvo que defenderse pagando unos honorarios jurídicos legales muy altos para poder recibir esa protección. Y entonces se trata de que no se le permita a los denunciantes para que impidan que llegue su información. Digo, hay muchísimo de lo que podemos hablar aquí de los denunciantes, periodistas, todos se enfrentan al mismo problema. Bueno, cambiando un poquito de tema, ahora le voy a dar la palabra a Joshua B. Dugan, porque nos va a hablar de cómo es que los denunciantes en Estados Unidos son recompensados financieramente por dar información de violaciones a leyes fiscales. Su estatuto es increíblemente único y singular. Ustedes conocen el programa de IRS, en donde si el IRS impone una multa bajo el programa de Joshua, una nueva ley, se han empoderado a los denunciantes a poder lanzar demandas legales y que procedan como si se fuese un fiscal privado para ver cómo los denunciantes pueden ayudar a dar toda esta información. Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Qué bueno estar aquí como parte de esta discusión. Antes de comenzar, cualquier opinión o punto de vista que yo exprese aquí son mías, son de mi propiedad y no tienen nada que ver con lo que tenga que ver con el procurador general o cualquier otra cosa. Quiero hablar un poco hoy, brevemente, sobre el trabajo del buró en donde trabajo, particularmente esta entidad que trabaja con denunciantes en fraude, particularmente en fraudes fiscales. Quiero hablarles de un caso que se solucionó, que es un buen repaso para que ustedes vean lo que hacemos y cómo los denunciantes contribuyen a apoyar esta área. Y luego creo que veremos algunas de las lecciones que podemos llevarnos. Soy asistente del Procurador General en el buró correspondiente y lo que hace esta entidad, como dijo Mary, fue poner en vigor todas las políticas antifraude, y en la ley se proporciona un mecanismo para los denunciantes
y todos los que estén relacionados para que puedan exponer alegatos de fraude y si el gobierno obtiene recuperación en esos asuntos por juicios después de un juicio que se llegue a un acuerdo, a los denunciantes se les da una parte porque tienen derecho. Los denunciantes tienen la posibilidad de obtener 15 o 20%. Hay algunas excepciones de lo que se pueda obtener de estas demandas. Estoy seguro que ustedes saben que el gobierno federal y muchas otras jurisdicciones en los Estados Unidos tienen su propia versión de la ley de reclamos falsos. El Estatuto de Nueva York es único y singular. En los meses recientes ha visto que la ley de reclamos falsos implica investigar y llevar a juicio a violaciones que se den a las leyes fiscales. Cuando se trata de fraude fiscal y estas actividades. Desde que el legislador expandió esta ley para que los denunciantes también puedan presentar los alegatos de fraude de acuerdo a las leyes fiscales ya desde el 2010, nosotros recuperamos 580 millones de dólares, un poquito más para los individuos en este sentido. Y esto fue nada más en cuestión de impuestos, evasión de impuestos, no otra parte de fraude fiscal, que también puede enjuiciarse. De estos 580 millones, más de 100 millones de esto se han ido a los denunciantes. Así es que como yo les dije y como Mary también mencionó, el caso del que les quiero hablar ahora es uno que se resolvió en febrero por unos fondos de protección y de cobertura. Lo que ocurrió aquí es que recibimos una queja de un denunciante a finales del 2018 que alegaba que el señor Sandal y su fondo de cobertura había evitado pagar impuestos de 450 millones de dólares en el tercer ingreso. Ahí lo que ocurrió en ese caso, de acuerdo a los alegatos de los denunciantes, por supuesto que su identidad permaneció confidencial. De acuerdo a la queja, el señor Sandal y su organización ganó este fraude con 50 millones de dólares en un periodo de 10 años. Exclusivamente ellos. Hay una región de la ley de Nueva York, una estipulación administrativa que deja muy claro que si se gana dinero de servicios que se hagan en Nueva York, se deben impuestos sobre ese dinero sin importar en dónde se encuentre la persona o la entidad. Cuando el dinero se reconoce para propósitos fiscales. Aquí los 450 millones de dólares reconocidos para propósitos fiscales en el 2017. En 2017 el señor Sandal se había mudado ya a Londres y él decía que su organización se había ya mudado y se había ido de Nueva York. Con base en los alegatos y la evidencia que recibimos del denunciante, sucedió que el señor Sandel y su organización solamente habían puesto una oficina de tipo cascarón que no tenía empleados que generaban ningún impuesto y que todas sus otras operaciones permanecen exactamente igual en Nueva York. Además de esta oficina falsa o fachada, el señor Sandal también asumió responsabilidad por pagarles a los empleados la renta, la compañía relacionada que también era de su propiedad, para poder hacer el reclamo de que no o decir el alegato de que no tenía empleados cuando el caso era que sí. El denunciante también pudo presentar el alegato con evidencia específica que al hacer la declaración de impuestos, el señor Sandal, junto con varios otros consultores, le habían dicho que la posición que quería asumir era que no debía impuestos a Nueva York, que era contrario a la ley. Y al momento de hacer la declaración de impuestos, que no la pusiera con 0 impuestos a la ciudad de Nueva York. El mismo consultor fiscal le dijo que si realmente era consistente en tomar la posición de que no le debía impuestos a Nueva York,
tenía que contratar una firma de contabilidad para que sustanciara su postura. El señor Sandal sí pudo encontrar una firma de contadores que apoyó su posición, pero esta firma de contadores no le pudo dar opinión ni ningún tipo de explicación con respecto a estos alegatos. Basándonos en los alegatos de los denunciantes, estuvimos casi 18 meses haciendo investigación sobre los reclamos que se habían presentado como alegatos. En un cierto periodo se tuvo que retrasar todo, la resolución en especial por la pandemia. En última instancia, anunciamos la resolución en febrero por $105 millones. Como dijo Mary, es el acuerdo más grande que se haya hecho sobre declaración de impuestos. No solamente la cantidad incluía todos los impuestos más intereses, pero también todos los otros daños estimados. 105 millones, 21% de esto, un poquito más de 22 millones, se fue al denunciante, lo que realmente refleja el trabajo sustancial del denunciante en este caso. Así es que hay un par de cosas que creo que vale la pena que enfoquemos sobre los denunciantes. En primer lugar, es realmente increíble el trabajo y tiene una gran importancia lo que hace el denunciante en estas situaciones, particularmente con leyes fiscales. Aquí tenemos una persona muy sofisticada que tenía declaraciones de impuestos preparadas y firmadas por una firma de contabilidad importante. Bajo esas circunstancias hubiera sido muy difícil poder encontrar evidencia de fraude, pero el denunciante pudo señalar a la evidencia específica y pudo presentar esencialmente un mapa para que nosotros pudiéramos darle seguimiento al fraude. Al pensar los denunciantes y los abogados hacían en esta investigación, tengo hijos pequeños y al ver todo a través de sus ojos y los rompecabezas que hacen con dinosaurios que van poniendo los pedazos del rompecabezas para poder empezar a ver al dinosaurio, contra los que son de adultos, que son muy diferentes. Bueno, es una buena forma, una alegoría para presentar cómo funcionan los denunciantes y su trabajo. Como gobierno, todavía tenemos que encontrar las piezas del rompecabezas y estar seguros de que se conecten, pero el denunciante nos da lo básico para saber a dónde dirigirnos. Y también el abogado del denunciante explica cómo encajan todas las piezas del rompecabezas y explican la historia legal. Un denunciante que no tiene capacitación legal se puede enfocar en partes de la historia más escandalosa, pero cuando están bien aconsejados en el sentido legal, pueden presentar ante el gobierno algo que sí tenga una narrativa legal que ayude en estos casos. Así es que el trabajo que realizan es de suma importancia. Una segunda cosa que nos podemos llevar como lección aquí es que la ley fiscal puede ser no ambigua, o sea, no clara. Hay la noción en ocasiones en donde todos nosotros pensamos, bueno, no todos nosotros, pero mucha gente dice, ay, son impuestos, es increíblemente complicado. ¿Quién va a saber la respuesta correcta? Pues en este caso lo ilustra muy bien, qué tan a menudo no es el caso. ¿Cuántas veces sí hay una claridad de las leyes fiscales? Trabajamos de la mano con la ley, con las autoridades de Nueva York en términos fiscales para revisar la ley, para constatar, como fue en este caso, no había base razonable para tomar una posición contraria. El punto relacionado es que se puede cometer fraude en un contexto de impuestos, tal y como se puede cometer fraude en otro sitio. En este caso, tenemos indicios clave de fraude en cualquier contexto. Teníamos a alguien que trataba de esconder la ubicación de su negocio con otras entidades, con fachadas, de tal manera que
podíamos decir que no estaba, no poder decir que no estaba la oficina. Durante una auditoría de SCC, que son operaciones principales en Nueva York, aunque sí mantenía este contacto con las autoridades de Nueva York, que sí constataban las operaciones que se estaban llevando a cabo ahí. Es un ejemplo muy claro en donde alguien que toma una postura no se dio cuenta que la postura era contraria a la ley. Los consultores legales no lo hicieron. Pues es el mismo tipo de evidencia o el mismo tipo de fraude o indicio de fraude que uno puede esperar encontrar o ver en otro contexto. Y relacionado con el punto de los consultores, este fue un caso en donde el contribuyente y el acusado encontraron las consultas y pudieron definir sus posiciones. Me parece que lo que esperamos que el caso muestre es que encontrar a alguien que pueda determinar una posición no quiere decir que está correcta la posición ni tampoco que se va a inmunizar con respecto al escrutinio. Los contribuyentes o los acusados que se encuentran en esta posición sin la debida diligencia, sin establecer bases legales, sin tener documentación legal, aún así se pueden encontrar en problemas legales, particularmente cuando el acusado tiene consultas con alguien más que le pueda decir que esto está en contra de la ley. Y sobre los denunciantes tengo algo más. Dije que 21% fue lo que recibió el denunciante, 21 millones de dólares. Hay que ver que se reconoce el trabajo que hacen los denunciantes, qué tan rápido puede proceder y agilizarse una investigación. Pero hay que reconocer los riesgos tan severos a los que se enfrentan los denunciantes y hay que recompensarlos por tomar esos riesgos en ese contexto. La identidad de los denunciantes, ya les dije que no se conoce, es anónima, no es lo que se da en cada contexto, particularmente en los casos para etapas más avanzadas de litigios, pero es algo que reconocemos como importante y siempre lo usamos cuando se pueda. Para concluir, en estos casos, pues yo espero que haya podido ilustrar que el programa de denunciantes que tenemos en Nueva York ha sido increíblemente exitoso porque pensamos que sí sirve al interés público contra fraude y corrupción y ojalá que la expectativa sea que este trabajo continúe y que la ley de reclamos falsos de Nueva York continúe siendo una herramienta para proteger el interés público. Muchas gracias, Josh. Fue maravilloso. Algo que quisiera decir que ya se ha repetido es que hay presión de pares que se da en Estados Unidos, en donde si se sospecha que se están evitando impuestos estatales y federales, pues hay una investigación de denunciantes que están con el IRS y el estado de Nueva York lo hace más rápido y más agresivamente, alcanzando un aspecto que cambia la situación. O sea, la oficina de Nueva York definitivamente está haciendo este trabajo líder. Josh trabaja en el Distrito de Columbia para que se pueda enjuiciar a aquellos a quienes se les comprueba el fraude fiscal en este estado. Vámonos ahora con Osita Mba. Aquí lo que es interesante es que estamos alejándonos de una posición en donde varios países, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, tienen programas obligatorios para pagarles a los denunciantes. Pero en Estados Unidos somos como hipócritas, porque tenemos recompensas para denunciantes cuando el fraude es en contra del gobierno, pero cuando el fraude lo hace el gobierno, ahí no hay recompensa. Entonces aquí Osita va
habla de los denunciantes del gobierno y hemos estado propugnando por esto, pero no hay programas de recompensa, que pues es una brecha que tenemos. Aquí Osita tiene este programa para recompensas, no se hace publicidad del programa, se hizo una solicitud para poder pagar una X cantidad al año. Voy a darle la palabra a Osita para que nos diga cómo es ser un denunciante del gobierno, estar en HRMC y poder exponer el fraude del gobierno. Muchas gracias, Osita. Muy buenos días, buenas tardes a todos. También esto implica el periodismo. Hay dos aspectos que aquí tienen incidencia. Confidencialidad del contribuyente, por un lado, para no revelar la información de los contribuyentes. Y lo segundo es la transparencia y la rendición de cuentas de la administración tributaria, que esto también incide en el periodismo, porque si hay delitos, corrupción, se trata de exponerlo al público para que lo conozcan. ¿Cómo podemos apoyar esto? Cuando Mary habla de Estados Unidos y esta comisión para poder exponer el fraude de los contribuyentes, se refiere a la confidencialidad que deben tener los contribuyentes. En todas las organizaciones que yo conozco, es un delito informar o dar la información proporcionada por los contribuyentes. En el Reino Unido también es un delito, e incluso que pueda llevar 3 años a la persona a prisión. En cualquier caso en que se esté involucrado en este tipo de revelación, se le puede culpar por conspiración y también puede implicar que la persona vaya a la cárcel. Sobre las ofensas o los delitos que se puedan cometer, no hay nada más el hecho de probar que el divulgar esta información puede ocasionar un daño. Y en segundo lugar, es que la defensa debe dar prueba de que esto afecta el interés público y que pueda haber exclusión. Esto es una cuestión en el sentido de que divulgar la información del contribuyente es un delito y que deba ser compatible con la legislación existente. Si esto afecta la libertad de expresión y también afectar algún otro derecho, y tenemos la Comisión Europea de Derechos Humanos también, que proporciona o dice muy claramente que en cuanto al derecho o libertad de información también implica recibir información sin que haya interferencia del Estado, con excepciones que son muy limitadas y que son aceptadas. Entonces, en cuanto a la información del contribuyente, es cuestión de darle la confianza para que pueda evitarse restringir el derecho a la libertad y también a la libertad de expresión. Y también en este convenio también ha sido ratificado, por ejemplo, en las autoridades económicas del país para prevenir que se cometan delitos y los derechos de los otros, en este caso de denunciantes y periodistas. Es algo que se tiene que tomar en cuenta, que da origen a estos privilegios que se han expresado y plasmado en este convenio. Es un delito absolutamente divulgar información del contribuyente. Entonces,
basándonos en la jurisprudencia y los derechos humanos, el delito de autorizar el divulgar la información y no llevarlo a juicio debe ser compatible con la libertad de expresión. Para expresarlo voy a hablarles de mi propio caso, considerando cómo lo podemos mejorar. Trabajé en un centro de litigio para cuestiones fiscales, abordando casos que tenían que ver con impuestos y problemas con fraudes con impuestos. Había 14 compañías que usaban estos esquemas de fraude fiscal. Después de 7 años de litigio, pagaron el impuesto, pero no con el interés que ya se había acumulado estos 7 años. Las compañías aceptaron, pero hubo otras compañías que no. Entonces, esto implicaba que también había que considerar los intereses en el caso de estas compañías. Y se llegó a la suma de 20 millones y se remitieron a la ley para poder solucionar la controversia. Y se incluyeron 20 millones de libras por concepto de intereses, sin buscar el consejo de nadie. Este fue el caso. Aunque se firmó, no había razón por la cual se negaran a pagar los intereses, pero se rehusaron en estas compañías y siguió el litigio. Y luego se fue a la entidad correspondiente para poder llegar a un trato. El antecedente importante de estos tratos, que eran 20 millones de libras en ese momento, hay 4 de estos esquemas que se estructuraban de la misma manera. Entonces, la evidencia fiscal llevó a que se perdiera el caso en el tribunal. La idea era pagar 1.25 millones de libras y se dejaron 2.2 millones de libras en la cuenta. Fue 1 millón de libras menos de lo que se había estipulado, y los que trabajaron en el caso pensaron que la opción era 6 millones de libras. Aquí hay 5 millones de libras que no se incluyeron. Cada uno de ellos pudieron recuperar 1 millón de libras cada uno. Si decimos para este propósito que si es 5 millones para el contribuyente, se puede ver pérdidas de potencial de impuesto de 20 millones de libras. Es cuestión de cómo poder proteger el ingreso, el delito, porque esto es lo que dicen las autoridades fiscales de acuerdo a la ley. La lección es que estos tratos que son criminales requieren de una investigación criminal, pero debido a las leyes sobre los contribuyentes, no hay manera de que se divulgue fuera del Parlamento. Así es que a nivel interno, por supuesto, se sabía que en el gobierno se había reportado y legalmente se había nombrado al director ejecutivo, que era la única persona de autoridad que podía destruir la información fuera del departamento. Tenía la autoridad. Claramente,
vamos a exponer las cosas de tal manera que se ponga como un delito para que no haya ninguna divulgación externa. Si se comite un delito y el periodista lo denuncia, se debe de considerar como un delito. En ese momento, yo necesitaba todavía más información, necesitaba conocer más. Para poder divulgar todo esto fuera del departamento. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo también para protegerme? Esa era la situación en la que yo estaba viviendo. Pero debido a que se había cometido un delito, se requería de una investigación. Y esto era algo que se necesitaba informarle al público. Si yo divulgaba la información a un comité preliminar, HRM y los servicios CPS, que son parte del Ejecutivo, no pueden enjuiciar a nadie que esté ayudando al comité del Parlamento. Y esa fue mi defensa. Yo divulgué información al Parlamento en ese momento. Claro que esa no es la situación ideal, pero es lo que un denunciante tiene que hacer y fue lo que yo hice. Así es como toda la información fue pública y aún en ese entonces el CEO no quiso ir al Parlamento porque él tenía el punto y decía que él decidía a quién le divulgaba la información en el Parlamento o no. En resumen, esto demuestra que para poder proteger a los denunciantes, y a la persona que se le divulgue la información y al periodista, hay dos cosas que se tienen que hacer. Primero, asegurarse que la ley penaliza la divulgación de la información que sea compatible con el derecho del derecho de la libre expresión. En otras palabras, el enjuiciamiento tiene que demostrar que la divulgación generó un daño al contribuyente. Por ejemplo, en el caso de Furafond, esto se vio ante la Comisión CRMC de 2.1 mil millones. También se divulgó la cantidad de 2.2 mil millones. El hecho fue que se llegara a un acuerdo por menos de lo que habían pedido. Y la segunda cosa que se tiene que hacer es que debe de haber una defensa robusta por el interés público. La defensa debe de probar que esta divulgación fue por el interés público, para que no haya un enjuiciamiento para los periodistas y que no se sentencien si la divulgación del reporte es en bien del interés público. Cuando tienes la cantidad de impuestos que se han recuperado, eso nos puede ayudar. Si la divulgación nos lleva a una recuperación de los impuestos, queda claro que esto fue en el bien del interés público. Entonces no debe de haber un enjuiciamiento para los periodistas. Yo creo que estos son dos aspectos importantes a considerar sobre cómo proteger a los denunciantes y también a los periodistas o a cualquier persona que tiene el derecho para saber y para hablar. Muchas gracias. Gracias. Estoy de acuerdo contigo, Osita.
Me parece que es muy inteligente de tu parte haber utilizado este privilegio del Parlamento para que te pudieran dar la voz. ¿Eso realmente ayudó a que lograras la protección? Bueno, en parte, eso dependía del comité. Yo le mandé toda mi evidencia. De no haberlo hecho, no hubiera sido así. Mi protección fue preparar todo de manera independiente. Estar muy bien preparado para defenderme contra este reclamo de que yo había cometido un delito. Yo dije, ese no es un delito, realmente fue darle información, conocimiento al público. Y esa fue mi defensa. Cuando estabas hablando, y me encantó tu sugerencia de tener esta defensa en bien del interés público, tiene un paralelo importante con lo que estabas sugiriendo de la ley de secreto nacional, cuando uno trataba de divulgar información de seguridad nacional. Bueno, era prácticamente lo mismo. Hubo una enmienda que salió a partir de la experiencia de una periodista que estaba presentando un caso así. Y finalmente retiraron los cargos, pero ha habido mucho esfuerzo por una serie de periodistas para tratar de enmendar esta ley de alto secreto, ¿no? Yo creo que se pueden lograr muy buenas sinergias con otros grupos. Así es. De hecho, el año pasado hubo un reporte de una comisión. Me parece que el gobierno lo rechazó. No vieron esa información, nada más ven la parte de inteligencia y de seguridad. Pero en cuanto a la información del contribuyente es prácticamente como sacrosante. Por eso los denunciantes, los periodistas son muy importantes. En los Estados Unidos tenemos a un inspector general que inspecciona a todas las dependencias en cada administración. Estabas hablando de un ombudsman. Hay un equivalente en la agencia HRC. Bueno, tenemos una oficina de auditoría nacional. Yo no pude acercarme a ellos porque por la parte externa, ¿no? Pero cuando me acerqué a ellos, o sea, me dijeron, tú cometiste el delito cuando divulgaste la información, fue lo que me dijeron. La identidad del contribuyente no se puede revelar. Pero no había defensa para ellos. No puedes dar información de este tipo. O sea, no hay reglas claras externas para la divulgación. La comisión se enfocó en la persona externa que había divulgado la información. Es interesante porque en el Parlamento, en el Reino Unido, hay algunas propuestas de ley para proteger a los denunciantes, porque después del Brexit, el Reino Unido ya no tiene que seguir estas directrices. Ellos han decidido no quedarse atrás en su legislación. Me parece que la oficina de los denunciantes y otras oficinas del gobierno quieren regular a los reguladores. Y esto es algo que tenemos que monitorear muy de cerca. Hay que observarlo. Qué gusto me da que Khadija ya está aquí con nosotros. Khadija, ¿nos puedes escuchar? Khadija. Sí, muchas gracias. Me disculpo por llegar tan tarde. No, entras justo a tiempo. Queremos escucharte antes de dar pie a las preguntas y respuestas. Cuando te presenté, dije que
Ya habíamos escuchado por parte de los denunciantes, por parte de los eh, periodistas, pero tú como directora es importante. Yo creo que eres la persona ideal para aglutinar estos dos temas en uno solo. Muchísimas gracias. Espero no desilusionar a nadie. Representamos a más de 2 docenas de denunciantes en todo el mundo y trabajamos de cerca con ellos en el proyecto de reporte de delincuencia organizada. Lo que vemos en el nivel mundo es que los denunciantes todavía tienen la carga de la evidencia y Edward Norton, por ejemplo, es un caso de ellos. En Sudáfrica, Musila Machefu se convierte en una celebración aún en parte de las ONGs y de los periodismos que los utilizan para sus campañas periodísticas. Así que en el 90% de los casos, estos denunciantes, aun cuando ganaron sus casos legalmente, fueron reivindicados. Pero la verdad es que se quedan sin trabajo, tienen un efecto emocional y psicológico que se les queda arraigados. Uno de ellos ahora está enfrentando una vida muy, muy difícil porque siguen todavía varados, no pueden regresar a su personalidad, no pueden divulgar a nada. Entonces son las personas más aisladas del mundo. Divulgar qué es lo que pudo haber estado en el dominio público, qué fue legal pero equivocado, qué daña al bien público y que se justifica por los que están en el poder, compañías, gobiernos y, por supuesto, el crimen organizado, lo perpetúa como si fuera en bien del interés público. Pero esto afecta a África porque más de 15 países tienen una ley de denunciantes y se han autorizado ya y aceptado algunos proyectos de ley para tener una ley contra los denunciantes, pero no se ha hecho el reglamento ni los periodistas en todo el continente se ven afectados por este SLAPP, por las demandas contra la participación pública, por los acosos, por las amenazas. Y podemos tomar el ejemplo de África, de Sudáfrica, que tiene una ley que protege a los denunciantes, pero todas estas leyes no cuentan con una autoridad específica. Hay otras leyes, como la ley del trabajo, que los van tomando en silos y que no los protegen. A veces, cuando tienes a un buen abogado pro bono, el sistema está diseñado para tener este efecto dominó. Por ejemplo, en el caso de un periodista que no quería que su nombre saliera a la luz porque no quería después estar desempleado ni verse afectado financieramente, y después le aplicaron la ley Mordaza y jugó un papel muy crítico en facilitar flujos ilegales, pero ese proceso nunca salió a la luz porque el denunciante pudo ver las repercusiones que podía haber contra él. Otro ejemplo es que había un despacho de abogados que había protegido su nombre, pero el caso salió adelante. Los denunciantes no necesariamente saben cómo negociar ya en el ámbito judicial ni en el legal, y ellos se tienen que proteger. A veces hay que hacer campañas contra el SLAPP. Los denunciantes no quieren estar en una mala situación, pero como desde el principio no entienden todo, acaban así. Ha habido asesinatos de protestantes y de ciudadanos y ha habido mucho acoso contra abogados,
periodistas y las compañías están propiciando la dictadura. Coca-Cola dio más de un cuarto del PIB para poder propiciar esto. En Suazilandia se tiene una ley para los denunciantes. Esto significa que los consideran a ellos como informantes. Así es como están enmarcados en todo el país, explícita o implícitamente. Y esa es la plataforma en la que se creó esta ley para los denunciantes. Hay algunas organizaciones que fungen como enlaces para proteger los derechos de ellos en Liberia. Aun cuando tengas una buena ONG o un buen abogado, sus motivos se van a poner en un silo que no funciona para el interés público y entonces el denunciante se pone en la línea de frente y se sacrifica por la sociedad de una manera que no le favorece. Se necesitaba crear esto. El fundador de esta ONG representó a Edward Snowden y a otros. Él entendía la necesidad de contar con una situación así en África, porque había muchos casos que involucraban al gobierno y a otros, y los denunciantes no tenían una manera de enfrentarlo. Cuando estamos viendo el tema de del denunciante desde el punto de vista de los periodistas, esto es algo crucial, no nada más por los sistemas represivos. En Sudáfrica, los partidos políticos dominantes son gobiernos paralelos de facto. Todos los tratos económicos son con ellos. Por ejemplo, está el índice de corrupción y África es el más corrupto. Y estamos considerados también como paraísos fiscales después de Singapur por esta opacidad que tenemos y propiciamos la corrupción a todo nivel. Cuando vemos esta cultura en un país y vemos a millones de personas esperando en línea y miles luchando, esto propicia la corrupción horizontal, porque vemos que la ley, el poder, promueve la injusticia y se da de tal manera que las personas que son parte del sistema no se benefician de él y empiezan a explotar a los que pueden, que son los ciudadanos. Esto significa que a nivel vertical y horizontal, estos economistas están atrapados en esta desigualdad que no se puede romper. Entonces, los que lo pueden lograr son aquellos denunciantes o periodistas que cuentan con información, pero donde no hay ley, no puede ser un denunciante porque no hay ningún proceso a seguir y muchas de sus fuentes no quieren hablar con los medios. Aquí me detengo, pero quiero decir algunos ejemplos. En Botswana, por ejemplo, parece ser un país pacífico, pero hay un partido que domina. Y aun cuando no hablamos de Botswana en las noticias, hay caos, pero no caos del presidente. No se le puede tocar al poder. Si aplicas la sección 47 del Código Penal, se le permite tener autoridad completa en el continente. El presidente puede mandar a un vendedor de periódicos a la cárcel si así lo desea. En Uganda no hay quejas y tú puedes pasar 7 años en la cárcel si tú cuestionas al presidente o a su régimen. Muchos bancos nos dicen que aun cuando han encontrado cantidades enormes de flujos, no pueden hacer ellos nada porque el país y la economía política está contenida dentro de esa cultura que tiene falta de rendición para aquellos que tienen poder. En Zimbabue ves muchos de los sistemas coloniales que se han utilizado y la Comisión Anticorrupción tiene un mandato para llevar a cabo prácticas anticorruptivas, pero no tiene facultades ni poder para hacer nada. Entonces, todo lo que no está prohibido está permitido. No hay definición de corrupción, no hay enjuiciamiento, no hay facultades, poder para arrestar a nadie. Puedes investigar, pero la gente que es parte del sistema, el personal, los políticos, no logran la justicia. Podemos ver cada uno de los países y a fin de cuentas nos damos cuenta
cuenta de que el sistema legislativo requiere de rendición de cuentas políticas. Esto quiere decir que este contrato social, los ciudadanos deben de depender del gobierno. Entonces, los ciudadanos pueden hacer responsables a los políticos, pero esto lleva a un autoritarismo, porque saben que pueden tener una democracia selectiva, pueden obtener dinero de compañías extranjeras como Coca-Cola o las compañías petroleras que están en el Congo y solamente son responsables ante sus inversionistas extranjeros. Lo vemos en Uganda. Uno de los denunciantes del sistema salió del país antes de publicar una investigación de que Zambia oculta miles de millones de dólares de un régimen. Disculpen. Está ladrando mi perro. Aquí me detengo. Gracias. Muchísimas gracias, Kadisha. Algo que quiera preguntarte y espero que puedas contestarnos y contener a tu perro. Mencionaste el papel que juegan los denunciantes en darle información a los periodistas. Hay un par de organizaciones que han buscado protegerlos y entrenan a los medios para lidiar con los denunciantes. Free Press hizo una lista de soluciones para que los denunciantes, los periodistas no denunciaran o no informaran a los denunciantes. Esto ya fue hace un par de años. Y la misión es entrenar a los periodistas para trabajar de manera responsable. ¿Has escuchado algo al respecto? ¿Sigues estos principios? ¿Cómo funciona esto allá en África? Son buenas preguntas. Esta Signal Network es una excelente plataforma para colaborar con Blueprint y una de sus personas estuvo en nuestra mesa directiva por algún tiempo. Qué bueno que todas estas organizaciones civiles tengan una misión y se complementen en lugar de competir, porque todo mundo necesita concentrarse en sus aportaciones específicas. Con el reporte de delincuencia organizada y corrupción, se le pide información y a veces no la queremos usar porque se ven en peligros. Ninguna historia vale la pena para arriesgar la vida de uno o de sus familiares, especialmente cuando hablas de dineros. Y este es el caso con armas, tabaco, drogas y con caza furtiva de animales. Hay investigaciones donde es muy probable que la reacción sea letal, pero legal. Te llevan a ti a la bancarrota y pierdes tu esposa, pierdes tu casa sin lograr nada. Cuando hay una respuesta física que puede poner en peligro la vida de la persona, se aseguran de protegerla, pero deben de tener suficientes recursos financieros para seguir adelante. Y así es como se van conectando con otras organizaciones que sí tienen esos recursos. Cuando es demasiado peligroso, les sugerimos que no sigan adelante. Hay un caso donde una persona hizo toda una investigación, decidió no sacarla, 2 años después alguien más la sacó y hay que ver los significativos y los identificadores. Hay que poner todas las piezas juntas para exponer a una fuente. Cuando hicimos una historia en Angola, visitamos a 20 fuentes irrelevantes, convocamos a muchas personas para ver si nuestros documentos y el sistema se podían presentar como evidencia y fueran robustas. Los corresponsales eran importantes también, pero recibían mensajes. Nosotros queríamos tener toda una auditoría de papeles para tratar de que la gente no viera quién había dado la información. Un doctor, un periodista, no puede ayudar al interés público si están dañando al ser humano que forma parte de eso, ni que se está dañando a sí mismo. No vale nada la pena
como para dañar a la sociedad. Queremos ser muy cuidadosos. Primero, no queremos lograr ningún daño. A veces necesitamos colaborar de diferente manera o quitar algunas evidencias para poder avanzar sin tanto peligro. La sofisticación que vemos en el periodismo está elevándose cada vez más, pero seguimos avanzando en esa dirección y aún nos queda mucho por hacer. Nos quedan 5 minutos que quiero aprovechar para las preguntas. Josh, estás por aquí. El único seguidor tiene una pregunta por ahí. El presidente Biden lleva décadas diciendo que va a quitar el enrolamiento de los impuestos. Como resultado de esto, ¿pensarías que habrá aumentos en las inversiones focalizadas? ¿Creen que el IRS tratará de cerrar esta brecha? Sé que no eres un empleado federal ni estatal, pero con estas salvedades me gustaría preguntarte qué nos puedes decir al respecto de esto. La verdad que esto está fuera de mis ligas y no puedo especular. Yo creo que es una mejor pregunta para ti, María. Con mucho gusto yo la puedo responder. Sí, claro. Yo solamente trabajo con el IRS y su programa de denunciantes. Y todo lo que involucra, pero me da mucho gusto darte la palabra ahora. Creo que si este dinero está etiquetado, es todo un cambio para el IRS, porque actualmente les toma 10 años para que un reporte de un denunciante se pueda procesar desde el momento en que pone su reporte. Yo creo que el programa necesita de muchos recursos y de todo un compromiso por parte de las autoridades para hacer más. Aun cuando las estadísticas son sensacionales, han logrado muchas recuperaciones, hay muchos programas de recompensa que son muy exitosos para recuperar impuestos perdidos. Todavía no se procesa de una manera ágil, ni tampoco se protege a los denunciantes. Creo que todavía con estos 80 millones de dólares hemos avanzado bastante, pero el desarrollo más interesante es que el candidato presidencial anterior está presionando por tener un mecanismo de contra el fraude de impuestos. El denunciante no nada más da la información y ahí ya se queda sin ningún otro papel. Realmente podemos traer recursos legales para poder lanzar y ser más que algo que venga del sector público-privado. Hay desde luego mucho más posibilidad de los recursos del IRS para que sea visible todo en la oficina. Así es que este programa realmente sí necesita de esta buena inyección. Otra pregunta. Disculpen. Adwaita Grover. Para cualquiera, me parece. ¿Cuáles son los problemas para implementar protección a denunciantes en tipos de ubicaciones como en Panamá, en donde se revelaron y se divulgaron casos de evasión fiscal en todo el mundo? La pregunta es muy importante porque justo ahora estamos viendo que la directiva está hablando de protección, pero no hemos logrado todavía protección global. En Estados Unidos tenemos una protección como muy silenciosa, no es así a manera de parteaguas o de la protección de la ley SOX y los programas visibles, pero yo pienso que incluso antes de llegar a la jurisdicción cruzada nos queda mucho camino por caminar en los países para poder lograr la protección global. ¿Hay alguna directiva de la Unión Europea que haya sido
inspiración fue Antoine Deltour, que era un denunciante, un ciudadano francés que trabajaba en Luxemburgo y mostró los asuntos de evasión de impuestos. En Francia, en donde hay una ley que protege a los denunciantes, lo hubiera protegido, pero en Luxemburgo no fue el caso. Tiene que ser cruzada la protección que se pueda proporcionar a nivel global. Me encantaría que pudiera ser global y que Estados Unidos tuviera una que fuese más global. Yo creo que África necesita un tribunal anticorrupción. Muy a menudo se llega al tope en países africanos. Sudáfrica está muy activo en el continente africano, por supuesto. Si el sistema judicial está capturado, no se puede buscar algo más, se puede pedir asilo, pero habrá que calificar. Este tribunal podría ser un tribunal anticorrupción global para que se trate lo de denunciantes y que el hecho de que se hagan estas divulgaciones estén fuera de un sistema político contaminado. Cuando se llega al tope en el país, eso ocurre en muchos países con muchos problemas, el Tribunal de Justicia Internacional, pero no hay un tribunal para corrupción en este sentido. Pueden escoger cualquier país africano y verán la presencia de países africanos con presencia extranjera. En Estados Unidos, uno de los sistemas más corruptos se encuentra en Delaware, que es un paraíso fiscal, de hecho. Lo que ha ocurrido con las vacunas, pues las compañías farmacéuticas están incorporadas en Delaware por los libros de cuentas intangibles. Si algo ocurriera, van a poder ventilar su caso en el tribunal o algún otro tipo de compañías que cobran altísimo. O sea, no hay justicia si hay paraísos fiscales y sistemas judiciales que den estas formas de defensa a los secretos financieros. En cuanto a la equidad se refiere, se requiere una sanción nacional en el uso de jurisdicciones o paraísos fiscales que protejan el secreto del público y lo escondan del público, porque un sistema protege a los que actúan mal y no a los buenos ciudadanos y a los que los denuncian. Gracias, Katisha. Tiene mucho sentido lo que expresas. Hay una pregunta más. No quiero retenerlos más. Y es una buena pregunta para que terminemos con la sesión. Es muy amplia. Quizá cada uno de los panelistas podría hablar sobre esta pregunta. ¿Cuáles son las cosas que apoyarían y protegerían más a los denunciantes y a los periodistas? Los que están del lado de denunciantes pueden dar su opinión y si están del lado de periodismo lo pueden hacer igual. Gracias. Sí, tiene que ver con los hallazgos de nuestra encuesta. Los que respondieron a esta encuesta dijeron que lo más valioso sobre corrupción financiera es tener una ley que pueda tener apoyo financiero con asesoría legal profesional para proteger denunciantes. Se relacionan desde luego los dos también con periodistas, pero muy a menudo están solos, sin protección. Y desde el punto de vista del financiamiento, hay muchas razones por las cuales este encaje legal funciona, porque son organizaciones que no tienen el respaldo financiero desde hace muchos años. Entonces, las amenazas legales son intimidantes, aunque se trabaje en este sentido, porque incluso al llegar al tribunal y tener consultoría legal, etcétera, en una jurisdicción que no lo conozca bien, resulta muy caro. Y por supuesto, sería muy bueno tener estas cosas, legislación antimonopolio,
Hay una directiva que incluso en la Unión Europea ya se formuló sobre la ley antimonopolio o antitrust y las recomendaciones para los que lo permitan y también compañías con buena reputación, pero que no están bien reguladas. De tal manera que, pues, es evitar que haya corrupción. Como ya dijo Liz, todas estas violaciones contra los periodistas que están ocurriendo o siendo facilitadas por otras entidades que tienen el poder a nivel nacional. Pues sí, es un juego entre estas partes. Me gusta tu lista de deseos porque es muy apropiada. ¿Alguien más quisiera dar respuesta a las cosas que son las más importantes para proteger periodistas y denunciantes? ¿Quién quisiera hacer algún comentario? Osita. Sí, tengo yo de hecho un par de comentarios. Y se relaciona con lo que ya dije antes, la necesidad de un efecto en el interés público. No debe ser un delito divulgar los reportes ni los informes. Es de interés público, particularmente si tiene que ver con delitos. Y si vemos esto a nivel industrial, es un delito el divulgar información. La industria de la evasión fiscal está incrustado en la ley suiza financiera que protege el secreto financiero. Entonces, ahí se requiere de un compromiso. Y sí, cuando alguien divulga información sobre Suiza y el sistema financiero, están infringiendo la ley. Y bueno, en otros países también esta situación se beneficia de impedir el divulgar esta información que debe ser del interés público. Y sí, en los flujos industriales existe el delito en contra de los periodistas, los denunciantes. Carilla habló de un tribunal internacional de corrupción, pero hay actividades que se han realizado pero que no han sido puestas en vigor, no se han vuelto oficiales. Entonces el flujo fiscal internacional requiere de este escrutinio y de esta regulación, el que se luche en contra de la corrupción, que esté en las leyes para proteger denunciantes y periodistas, que no les impida divulgar algo que es definitivamente de interés público. Osita, qué bien todo lo que dices. Hay alguien, un denunciante en el panel y quisiéramos escuchar la última palabra. Bueno, yo les agradezco mucho su asistencia, disfruté mucho la conversación. Gracias por permitirme mis comentarios editoriales. Gracias por asistir. Sé que van a disfrutar el resto de la conferencia. Viene una conferencia, la conferencia anual. Les agradezco mucho a todos su presencia.